Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos al estudio que estamos llevando los jueves. Como saben, hemos estado reflexionando en el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a reflexionar en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a dar lectura del versículo 30 al versículo 36. Juan capítulo 6, verso 30 al 36. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El capítulo hace un énfasis sobre la persona, la obra y las palabras de Cristo como el pan de vida. Este versículo o este pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 6 tiene su origen en el capítulo 6, verso 1. Acompáñenme por favor al capítulo 6, verso 1. Aunque el énfasis de todo el capítulo es Jesús como el pan de vida, Jesús el pan de vida, en esta sección del capítulo 6 nos daremos cuenta cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses del ser humano al buscar a Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo es muy claro cuando dice: no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Sin embargo, tampoco podemos negar la otra realidad, de que la humanidad sí tiene un hambre por aquello que ni siquiera sabe o conoce. Todos nosotros sabemos que es un hambre por Dios. Y en esa búsqueda de Dios nos vamos a encontrar con motivaciones, nos vamos a encontrar con intereses personales que la hacen de esa búsqueda una búsqueda incorrecta, una búsqueda torcida, una búsqueda que ya no es búsqueda en relación a Cristo. Por eso Pablo dirá: no hay quien busque a Dios. Pero desde un punto de vista superficial, existen personas que buscan de Dios, existen personas que buscan de Cristo, desde un punto de vista meramente humano y superficial. Pero por eso el capítulo 6 nos dirá en algún momento que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Toda búsqueda que no está impulsada por Dios no puede ser una búsqueda genuina, no puede ser una búsqueda correcta. En el capítulo 6, verso 1, inicia la historia de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí tenemos a una multitud de personas que sigue a Jesús, un grupo mucho más grande que el que hoy se congrega en este lugar. Y lo siguen, según el verso 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Es una búsqueda correcta? Podríamos decir que no, pero nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil como parece. No están buscando de Jesús únicamente por sus milagros. Este grupo de judíos sí tiene conciencia de lo que implica que un hombre haga tantos milagros, sobre todo porque son judíos que tienen nociones de lo que son las escrituras del Antiguo Testamento. Una de las características más importantes del reino mesiánico, una de las características más predominantes de la llegada del reino y del Mesías, tenía que ver con la manifestación de muchos milagros, de muchas señales. Por eso más abajo en el capítulo 6, versículo 14, esta multitud llega a una conclusión. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, iban tras Jesús por las señales, pero porque ellos tenían en cuenta que las escrituras del antiguo pacto hablaban de que la época del Mesías se iba a caracterizar por muchas señales y por muchos milagros. O sea, sí tienen un respaldo teológico, sí tienen un sustento bíblico del por qué ellos buscan a Jesús a partir de sus milagros. Sin perder el capítulo 6 de Juan, vayan conmigo un momento al Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán a Juan el Bautista, un profeta que con valor confrontó al pueblo judío con su pecado y le abrió paso al Mesías, al Salvador. Bueno, cuando él ya está a punto de partir, en el capítulo 11, versículo 1, vamos a darnos cuenta que esta misma idea que encontramos en Juan 6 es la misma idea que le quiere transmitir Jesús a Juan el Bautista. Recordemos, la era mesiánica, la era del reino, se iba a caracterizar por muchos milagros. La llegada del Mesías, la llegada del Salvador, se iba a caracterizar por muchas señales. Por eso estos judíos lo siguen, porque ellos recuerdan las profecías y llegan a la conclusión de este es el profeta que iba a llegar en lugar de Moisés. Es el sustituto de Moisés. Recordemos que Moisés dio una profecía con respecto a ese profeta. Capítulo 11 de Mateo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué le dijo? Mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cuál es el soporte de la actividad mesiánica del Cristo? Sus milagros. Por eso el Evangelio de Juan hará mucho énfasis en decirnos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que los milagros, aunque han sido manipulados en la actualidad para acrecentar el número de creyentes en una congregación, o para forzar a las personas a la fe, o para manipular a las masas, aunque los milagros estén siendo manipulados, en el ministerio de Cristo, en la época del reino, cuando el Mesías llegó al mundo, los milagros del Mesías sí formaban parte de su soporte como el Mesías que habría de venir. Bueno, esto viene en el capítulo 35 de Isaías, lo que dice el Señor en el verso 5, los ciegos ven. ¿Perdón? ¿Preguntó alguien? Sí, están reconociendo que es el Mesías. El siguiente verso, el 15, si lo ves, ¿lo puedes leer en voz alta? Juan 6:15. Ahí, no solamente lo veían como el profeta, también lo veían como el rey. ¿Se acuerdan que Cristo conlleva 3 títulos? Rey, profeta, sacerdote. Entonces ellos lo consideraban su profeta, su rey, y el soporte de esa fe eran los milagros que Cristo estaba haciendo. Entonces Cristo le dice a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, una serie de milagros. Pero es una serie de milagros que tiene su sustento en el profeta Isaías. Vayan a Isaías 35, por favor. Isaías, capítulo 35. Verso 4 en adelante. Decid a los de corazón apocado. Recordemos que estamos 750 años aproximadamente antes de Cristo. El profeta Isaías es el profeta que más nos habla del Mesías y de las glorias que va a experimentar Sión, de las glorias que va a experimentar Jerusalén. Y dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, por eso Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. 5. Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué dice? Serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, este capítulo 35 que nos habla del futuro glorioso de Sión, no es algo que se vaya a cumplir en un futuro precisamente. Según Cristo, es algo que estaba pasando en su primer venida con la serie de milagros que se estaban dando. Bueno, entonces entendamos que en Juan 6, hermanos, Juan capítulo 6, tenemos a una multitud que sigue a Cristo con un sustento bíblico, ¿sí o no? Una multitud que busca del Señor con un soporte en las Escrituras, con una base teológica sólida en apariencia. Y bueno, el capítulo 6 nos dice que en el versículo 3, el Señor subió a un monte, Juan 6:3, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar,
y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea, era mucha gente, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Super milagro. Un milagro que nunca antes se había experimentado, o al menos en esa época. Sí lo habían experimentado con Moisés, incluso podríamos decir un milagro más sorprendente el de Moisés, porque el pan llegaba de Dios y los judíos tenían el sustento día a día, ¿no? Pero Cristo hace un milagro similar, multiplica los alimentos, y en el verso 14, los hombres, esa multitud de 5,000 personas, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el Cristo en su aspecto profético. ¿Sí recuerdan que hay una profecía en Deuteronomio que dice: profeta les levantaré de entre tus hermanos como tú, Moisés? A él deben escuchar. Si la característica principal de ese profeta es que en su tiempo iban a darse muchos milagros, como lo hizo también Moisés. De hecho, cuando terminamos el libro de Deuteronomio, cuando lo terminamos de leer, Deuteronomio dice que no hubo profeta como Moisés en milagros y en prodigios. Y entonces aquí vemos a un profeta, Jesús de Nazaret, que se equipara a Moisés en cuanto a los milagros. Y que la población está expectante, está asombrada. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Tenían buena teología? Esta multitud tenía buena doctrina. Bueno, en apariencia, ¿no? Sí podemos ver que tienen un respaldo, sí podemos notar que tienen un sustento y que su perspectiva sobre Cristo es en cierta manera correcta: profeta, rey, el Cristo. Pero nos vamos a dar cuenta que el Señor conocía las intenciones de esta multitud, por eso se va, porque ellos lo quieren colocar como un rey a la manera de este mundo y quieren forzar el reino a su perspectiva, a su manera. Bueno, el Señor se va, la gente, en síntesis, en resumen, se espanta porque el Señor ya no está con ellos, cruzan el lago o el mar, que era un mar endorreico, o sea, un mar que no tenía flujo, y cuando llegan a donde estaba el Señor, verso 25, le hacen una pregunta, 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Interesados, ¿no? Fueron con él, experimentaron el milagro y cruzaron el mar porque querían seguir con él. Tenían buena teología, tenían buena doctrina, pero en el verso 26 respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. ¿Lo buscan o no lo buscan? Sí, ustedes me buscan, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En primer lugar, hablando de esto de la búsqueda por Cristo, la búsqueda de Dios, en primer lugar expliquemos que podemos tener o podemos buscar a Cristo con buena teología, pero con motivaciones incorrectas. ¿Se entiende? Podemos buscar de Cristo o podemos buscar a Cristo con buena doctrina, con buena teología, con respaldo bíblico, pero aún así nuestras motivaciones son incorrectas. El domingo hablábamos del obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, hay personas que tienen un anhelo, ya sea por el obispado, ya sea por conocer más de la palabra, ya sea por tener una buena congregación, por tener comunión con los hermanos, con buena doctrina, con buena teología, con un respaldo bíblico amplio,
pero probablemente las motivaciones son incorrectas. Probablemente conocemos sana doctrina, pero buscamos a Cristo precisamente por una motivación material. En este caso ellos lo buscaban por la comida. Ay de usted si usted busca a Cristo por el alimento, por el dinero, por la felicidad. A Cristo no lo buscamos por la felicidad, ni por el dinero, ni por la comida. Ay de usted si busca a Cristo para realizarse. Entonces, en ese punto podemos darnos cuenta que esta gente estaba buscando al Señor, no precisamente por el respaldo teológico que ellos aparentaban, sino por motivaciones equivocadas. Es por eso que en el círculo de sana doctrina muchas veces vamos a encontrarnos con hermanos o personas que aparentan buscar a Cristo con sana doctrina, con el sustento en las Escrituras, pero que teniendo ya más contacto con la realidad del reino, nos daremos cuenta que sus motivaciones son incorrectas, que muchas veces están detrás del Señor por una situación económica, por sanidad, por prosperidad o por cualquier otra situación. El punto es que no debemos buscar a Cristo con motivaciones erradas, aunque tengamos sana doctrina. Vean el versículo 27, por favor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Quiero hacer una pregunta, hermanos, y me gustaría que ustedes respondan. Estamos interactuando en el estudio. ¿Cuál es la comida que permanece para siempre? Sí, la espiritual. Eso es claro, ¿ah? Pero quiero que seamos un poquito más específicos. ¿Cuál es la comida que permanece? La palabra de Dios. Bueno, eso es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Y sí, tiene que ver con eso, porque más adelante Pedro dirá: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿cuál es esa comida? Noten bien el verso 27. Es Cristo mismo, dice el hermano. Definitivamente es Cristo, ¿no? Y Cristo implica la palabra de Cristo. Pero usa un término importante en el verso 27. La comida que a vida eterna permanece. Esa comida es la vida eterna. Por eso en el verso 27 dirá: la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos ofrece el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que nos puede dar el Hijo del Hombre? Vida eterna. Ahora tenemos que definir qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna, Camilita? Si pudieras explicarnos qué es la vida eterna en tus propias palabras. Fíjense esa definición: una vida que no tiene fin, una existencia prolongada por los siglos de los siglos. Bueno, ese es el término que muchas veces tenemos, pero es un término no muy adecuado. Ahorita vamos a ver por qué, Camilita. ¿Alguien más? A ver, tenemos aquí a Olivares, después vamos allá atrás. Que conozcan al Padre y al Hijo. Hermano Rafa. Lo mismo, hermano. Ok. Precisamente en Juan 17:3, no sé si alguna vez lo han leído, pero lo pueden buscar. Jesús dijo: y esta es la vida eterna. ¿Se acuerdan? Y esta es la vida eterna. No nos va a enseñar cómo obtener la vida eterna, porque para obtener la vida eterna, Juan 3:16 nos dice que creyendo en Él tenemos vida. Pero Juan 17:3 dice así, vean: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Una palabra que debemos evitar es conocimiento, porque conocimiento tiene una connotación más de información. Eso sí. Fíjense, la traducción del Nuevo Mundo en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna,
estar adquiriendo conocimiento de ti. ¿Eso es vida eterna? No. Claro, en el mismo Evangelio de Juan, Cristo mismo es la vida eterna, ¿no? Eso es claro. Cristo mismo es la relación con Dios. Pero hay que hacer una distinción entre conocimiento y conocer. ¿Se entiende? Conocimiento es adquirir información. Y podemos pecar voluntariamente incluso después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero conocer a Dios y conocer a Cristo es la misma imagen que nos transmite el Génesis cuando dice que Adán conoció a su mujer. ¿Se acuerdan? Y no la conoció en el sentido de que no supiera quién era, sino más bien de que hubo una intimidad entre ellos dos y nació su primogénito Caín. La volvió a conocer y nació su hijo Abel, y así la conoció constantemente, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? Es intimidad. La vida eterna es una relación íntima entre el ser humano y Dios con Cristo. Entonces, este grupo de personas de Juan capítulo 6, verso 27, estaban esforzándose, cruzando el mar, cruzando el lago, por querer obtener de nuevo el lonche, la despensa, la comida que les daba su profeta, su rey. Ellos veían en Cristo a una especie de político, como hoy en día, que te provee de muchos artículos, despensa, beneficios temporales que perecen, pero no veían en Cristo el medio para obtener una relación con Dios. Recuerden que el objetivo de las Escrituras es que tengamos una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Y esa relación con Dios nos la puede dar exclusivamente Cristo. Verso 27 al final, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló o señaló Dios el Padre. Solamente en Cristo podemos encontrar esa relación. Solamente en Cristo podemos encontrar la vida eterna. Por eso nuestro hermano Rafa hace hincapié en ese texto de Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Bueno, en primer lugar entonces hemos dicho que no debemos buscar a Cristo con motivaciones equivocadas. Porque puede pasar que usted tenga buena doctrina y busca a Cristo con buena doctrina, con un sustento bíblico, pero con motivaciones erradas, ¿no? Versículo 28, seguimos leyendo, 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Primero, porque en el verso 27 Cristo les dijo, trabajad, ¿lo ven? Trabajad. Pero también le dicen qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, porque ellos ven en Cristo al profeta que prometió Dios a través de Moisés. La lógica de esto es lo siguiente: nosotros como judíos, cuando recibimos al profeta Moisés, Dios a través de Moisés nos dijo qué obras teníamos que practicar, qué obras teníamos que realizar. Nos dio 10 mandamientos, nos dio otra serie de mandamientos. Así que te preguntamos a ti, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué les ofrece Cristo según el verso 27? ¿Se acuerdan? Vida eterna. Él les ofrece vida eterna, una comida eterna. Es el símbolo de la vida eterna, el agua viva, como lo quieran llamar, una relación con Dios. Y ahora ellos, acostumbrados a una vida religiosa al modelo de Moisés, le dicen, bueno, pues si quieres que tengamos esa relación, si quieres que creamos en ti, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obras. ¿Cómo podemos complacerte? ¿Cómo podemos complacer a Dios? 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Número 2, muchas veces buscamos a Cristo a través de los medios incorrectos.
Buscamos a Cristo a través de los medios incorrectos. En este caso, ¿cuál es el medio incorrecto que están utilizando los judíos para buscar a Cristo? ¿Cuáles son esos medios incorrectos o ese medio incorrecto? Las obras. Ellos están acostumbrados a eso, a hacer obras. Queremos complacerte. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero Cristo les dice claramente en el versículo 29, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Es importante hacer énfasis en esto, hermanos. Para obtener una relación con Cristo, lo único que se requiere del hombre es fe, nada más. Es más, tenemos que ser más estrictos todavía. El medio de salvación no es el arrepentimiento, es la fe. No estamos desechando el arrepentimiento, pero el medio de salvación por todo el Nuevo Testamento siempre es estrictamente la fe en Cristo. Obviamente esa fe de manera inmediata produce un cambio de mentalidad, un arrepentimiento, un cambio de perspectiva. Pero Pablo nos dirá en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por pura gracia, por regalo divino, por un favor inmerecido son salvados. Después, ¿qué dice? Por medio de la fe. ¿Somos salvos por fe o por gracia? Por gracia. O sea, el origen de nuestra salvación es la gracia divina, la disposición de Dios para salvarnos. ¿Cuál es el medio de nuestra salvación? La fe. Pero según Juan, ¿fe en quién? En el que Dios el Padre envió. Es fe en Cristo. Y tiene que ser fe en Cristo de acuerdo a las Escrituras, evidentemente. Esa es la fe que salva al ser humano. ¿Cuál es el origen de la salvación entonces, hermanos? La gracia. ¿Y el medio? La fe. Sigue diciendo Pablo en Efesios 2:8, y esto no vino de ustedes, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? O sea, ¿qué es la salvación? Naturalmente es un don de Dios, una donación, un regalo. Aquí don de Dios no se refiere solamente a la fe. Don de Dios en el texto griego, en la gramática, en el género literario, se refiere tanto a la charis, a la gracia, como a la pistis, a la fe. Todo lo que menciona Pablo es don de Dios. Entonces es importante señalar lo que dice Cristo en el verso 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero la fe, hermanos, se produce a través de una obra previa. Vean el capítulo 6, por favor, versículo 44. Juan 6, 44. Le dice a esta multitud del Señor en este sermón: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Primero entendamos esa frase, ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa venir a mí? Creer. ¿Cómo lo sabemos? Vean el versículo 35. Aquí tenemos una especie de paralelismo sinónimo. ¿Qué es un paralelismo sinónimo? Son dos frases paralelas que hablan de lo mismo o contienen los mismos elementos. Gracias a los paralelismos podemos entender algunos conceptos. Vean, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta del paralelismo? En el primer paralelo hay una necesidad. ¿Cuál es? El hambre. Y en el segundo paralelo, la sed. Son dos cosas similares, ¿no? En el primer paralelo aparece la frase el que a mí viene, ¿verdad? Y en el segundo paralelo la frase es el que en mí cree. Por eso sabemos que venir a Cristo significa creer en Cristo. Bueno, vamos al verso 44 ahora sí, y vamos a parafrasearlo, vamos a quitarle la metáfora, la figura.
¿cómo diría? Ninguno puede creer en mí. ¿Se dan cuenta? Se trata de fe. Ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, antes de que usted crea en Cristo, Dios el Padre estuvo trabajando en usted. Dios el Padre lo estuvo iluminando a través del Espíritu. Dios el Padre lo estuvo instruyendo. Lo dice el verso 45. Escrito está en los profetas. Para ser más exactos, escrito está en Isaías 54:13. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Usted no creyó en Cristo nada más porque sí. Antes de que usted creyera en Cristo, Dios estuvo trabajando en su mente, en su corazón, produciendo a través de la iluminación esa fe. Es lo que está diciendo el Señor. Hubo una obra de iluminación, un llamado para que usted pudiera creer en Él, para que usted pudiera creer en Cristo. Bueno, veamos el capítulo 6, hermanos, versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No sé si se dan cuenta, pero estos judíos están emberrinchados con no creer en Cristo y querer obtener de Él algo más. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué obra nos muestras? ¿Qué obra haces? Y antes de que el Señor responda, siguen diciendo en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, en otras palabras, mira, ¿qué obra nos muestras? Pero como ejemplo, Moisés, Dios a través de Moisés nos dio el maná, un maná que venía del cielo, y lo dice la Escritura. ¿Qué nos muestras tú? Recuerden que los judíos siguieron a Moisés por las señales, y aún así la gran mayoría muchas veces claudicaba en su fe. Pero tú, ¿qué señal nos muestras? Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Les dio el pan del cielo o no se los dio? ¿Cómo ven? Es una pregunta interesante. ¿Sí se los dio o no se los dio? Bueno, ¿qué dijo el Señor en el verso 32? ¿Qué dijo el Señor? No os dio Moisés el pan del cielo. Parece una contradicción, ¿no? Porque sí se los dio. Recordemos, mis hermanos, que todo lo que dijo la ley mosaica y todas las experiencias del Antiguo Testamento no son una realidad. ¿En qué sentido? Que no son la esencia de la voluntad y el sentir de Dios para con la humanidad. Todo lo que aparece en la ley mosaica y en los profetas es una sombra de lo que habría de venir. Es una sombra que apunta siempre a la realidad de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso el Señor les dice en el verso 32, de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero. Por eso usa ese adjetivo calificativo, el verdadero pan del cielo. La pregunta es, ¿por qué Dios le dio pan a los judíos en el Éxodo? Bueno, parte tiene que ver con eso, ¿no? Que el Señor cita, que no solo de pan vivirá el hombre. Tenía que ver con probar su fe. Pero toda realidad en el Antiguo Testamento nos indica que toda experiencia, todo mandato, toda ordenanza, todo rito es una sombra que nos apunta a Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñaba era una figura de lo que habría de venir. Vamos a pensar en otras cositas. Pensemos en la Pascua. Ese animalito que era sacrificado, perfecto, sin un hueso roto, de cierta edad, ¿era la realidad o solamente era una prefiguración del Mesías? Era un tipo nada más, porque nuestra Pascua es
el Señor Jesucristo. Vamos a pensar en el sábado, el Sabbat, que inicia el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Los judíos reposaban ese día, los judíos adoraban a Dios, conmemoraban su creación, pero ¿era la realidad, era el sentir y el modelo de Dios o solo era una sombra? Era una sombra, porque el verdadero reposo nos lo da Jesucristo. Vengan a mí y yo los haré reposar. Claro, en ese momento cuando Abraham va a matar a su hijo Isaac, tenemos también una sombra de lo que sería el sacrificio del Señor Jesús. El reino de Salomón fue una sombra de lo que sería el reino mesiánico. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento era una sombra. Pero ahora pensemos en la practicidad de lo que dice el Antiguo Testamento. Cuando les daba el maná, ¿cuál era la orden? ¿Se acuerdan? Tenían que tomar lo necesario y tenían prohibido tomar de más. Si lo hacían, ¿qué pasaba? Se echaba a perder, ¿no? Y cuando llegaba el Sabbat, un día antes tenían que tomar doble porción. Esto nos enseña de alguna manera que día a día tenemos que estar buscando del pan de Dios todos los días. Pero en este caso el pan de Dios ya no es un pan físico, sino nuestro Señor Jesucristo. Noten entonces que en el verso 30 y 31 ellos están pidiendo señales. Número 3. Hemos dicho en primer lugar que muchas veces buscamos a Cristo con buena teología, pero con motivaciones incorrectas. En segundo lugar, buscamos a Cristo por los medios incorrectos, por nuestras obras. Hay personas que piensan que por sus actos, su moralidad, sus ceremonias, se van a salvar. Y solamente es la fe lo que Dios exige. Pero en tercer lugar, cuando buscamos a Cristo sin confiar en su suficiencia, sin confiar en su suficiencia. Es decir, hay personas que buscan a Cristo, pero a la vez Cristo no les es suficiente. Siempre harán la pregunta: ¿qué obra haces? ¿Qué nos muestras? ¿Qué más me puedes ofrecer? Como que debe haber algo más, como que Cristo no nos es suficiente. Fue lo que le preguntaron a Martín Lutero, ¿no? Bueno, yo les comparto una experiencia que viví hace como 3 días. Sí, hermano. Estaba yo compartiendo el mensaje a alguien del mercado y él me comentaba que leía las escrituras, etc. Y ya le comencé a predicar el evangelio, que lo único que lo podía hacer justo delante de Dios era Cristo. Y su conclusión fue: entonces no me sirve porque eso no me hace ser buena persona. Yo lo que quiero es ser buena persona y así poder llegar a alcanzar el favor de Dios. Es lo que usted está diciendo. Sí, es un ejemplo. A Martín Lutero le dijeron, el clero le dijo: a ver, si tú dices que no es por obras, ¿qué le vamos a pedir a la gente que haga? Si la salvación y la vida en Dios no se gana a través de los actos, ¿qué vamos a colocar en la catedral, en la capilla, en el seminario? Y la respuesta de Martín Lutero fue muy contundente y muy sencilla. La respuesta fue: les vamos a dar a Cristo, porque Cristo debe ser suficiente. Recordemos que parte del judaísmo no creía en el Señor porque para ellos el Señor no les era suficiente. Ahora, ellos piden una señal, pero ¿cuál es la señal que Cristo les da en el verso 32 y 33? ¿Alguien lo nota? Porque sí les dio señal. ¿Cuál es esa señal, hermanos? Leamos verso 32 y 33. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es la señal que les mostró Jesús? Él mismo es la señal. Él mismo es la obra de Dios. Él mismo es el milagro divino que Dios envió a su Hijo por amor a la humanidad, por amor a usted. Ese es el milagro, esa es la señal. También le pidieron señal en el capítulo 2, ¿recuerdan? Y el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Su muerte, la destrucción del templo, de su cuerpo, y su resurrección son la señal. Él es la señal.
Si usted busca a Cristo, debe estar satisfecho con Cristo. Usted no puede buscar a Cristo esperando que Cristo le ofrezca otra cosa que no sea Él. Lo adoramos por quien es Él. Lo buscamos por quien es Él. No nos interesa ninguna otra cosa excepto Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Pero cuando Cristo les dice, yo soy el pan verdadero, o el pan verdadero del cielo soy yo, el que ha venido al mundo, también les está diciendo con esto que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el cumplimiento de las figuras en el Antiguo Testamento, que Él es la realidad de toda sombra o figura que apareció en el Antiguo Pacto. Versículo 34. Esto es increíble, es como para tirarse, después de dar tanta explicación, tirarse por un acantilado, porque ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Entendieron? No entendieron nada. Ellos están pensando en un pan que les va a quitar el hambre todos los días, lo mismo que la mujer samaritana entendió, ¿se acuerdan? Señor, dame siempre de esa agua para que ya no tenga sed. Ellos siguen pensando en sus necesidades físicas. Claro. Por eso es que era día con día, entonces no era el verdadero pan. Así es. Y el verdadero pan, ¿quién es? El que quita el hambre por siempre, por toda la eternidad. Cristo nos quita el hambre, y esa hambre es la necesidad del perdón. Esa hambre es la necesidad de tener una relación con Dios. Miren, hermanos, esto es muy importante recordarlo. El hambre que la humanidad tiene se manifiesta en el hecho de que existen personas llenas de depresión, llenas de desesperación. ¿Por qué una persona se quita la vida? Bueno, porque no le encuentra sentido a su vida, se siente vacío, se siente vacía. Y eso es lo que se define en el Nuevo Testamento como la ira de Dios. Una existencia sin la presencia de Dios. Si la vida eterna es una relación con Dios, ¿qué es la ira de Dios? La ausencia de Dios. Dios respetando al hombre que dice yo no quiero nada con Dios, pero esa decisión lo lleva a la ruina, lo lleva a la destrucción. Y es por eso que Cristo les dice, este pan les quita el hambre para siempre. Pero esta gente está pensando en un pan milagroso y le dicen, pues danos siempre de este pan. Hay que ser un poco más claros, y el Señor lo sabe. Y en el verso 35 les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tomando el mismo elemento del capítulo 4, ¿verdad? El agua viva. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No están satisfechos con Cristo, ¿verdad? Cristo no les es suficiente, necesitamos algo más. Y cuando en una vida cristiana, en una congregación, en una familia, Cristo empieza a perder terreno y empezamos a darle cabida a otras cosas, estamos buscando a Cristo sin querer al Cristo de las Escrituras, sin que Cristo nos sea suficiente. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. No estaba preocupado Cristo por quiénes iban a creer y quiénes no, porque de antemano solamente iban a creer los que el Padre enseñaba, los que el Padre atraía a Cristo. Veamos entonces el verso 41, después de que Cristo les da todo este sermón. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que es el pan del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? O sea, no les era suficiente tener al Mesías. Ellos lo están viendo con los ojos terrenales, pero no con los ojos de la fe. Versículo 34. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo,
el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es muy importante ya tenerlo en mente, ¿no? Si usted cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Si usted tiene vida eterna, eso significa que desde hoy usted ya tiene una relación personal, íntima y viva con Dios y con Cristo. Esa es la vida eterna. Sigamos, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto, el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí sí tenemos que enfatizar que lo que dijo Camila en cierta medida es una realidad, porque aquella persona que muere en Cristo, creyendo en Cristo, va a resucitar y va a existir, al igual que los inconversos, pero teniendo una relación con Dios viva, genuina, por los siglos de los siglos, a diferencia de los reprobos que seguirán existiendo pero sin tener una relación con Dios. Verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entendamos que los judíos no entendían, era muy complicado. Ni Nicodemo, ni la mujer samaritana, ni esta multitud entendía el mensaje del Señor. Lo sabemos por lo que el Señor nos ha dicho ya, que primero tenemos que ser enseñados por el Padre. Versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Obviamente no está hablando literalmente, está hablándonos del sacrificio que Él va a experimentar. La fe en su sacrificio es lo que nos da vida. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Qué significa comer a Cristo? Creer en Cristo. Son diferentes figuras para la fe. Venir a Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo, significa creer en Él. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ya vamos en la parte final. Al oírlas, al escuchar este sermón de vida eterna, al escuchar este sermón de amor, en donde Dios envió a su Hijo para entregar su carne y su sangre, la multitud dijo, y vean lo que dice el verso 60, ¿cómo califica a esta multitud? Sus discípulos, ¿lo ven? Dura es esta palabra, es lo que dijeron ellos. ¿Quién la puede oír? Pregunta, ¿eran discípulos de Cristo, sí o no? El texto dice que sí, pero recuerden que Juan 8 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis no solamente mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Hago la pregunta de nuevo, ¿eran verdaderos discípulos? No lo eran, porque la palabra de Cristo les era ofensiva. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué si me ven en el trono cuando yo estaba en el estado preexistente? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Les dice esto porque ellos interpretaban sus enseñanzas como canibalismo, ¿no? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Bueno, en esta nueva sección, ¿cuál es el problema? ¿Su persona, sus milagros o su enseñanza? Sus palabras, su enseñanza. Dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Yo le hago una pregunta hoy. ¿Qué tanto peso le da usted a la palabra de Cristo?
¿Qué tan importante es para usted el mensaje de Cristo? ¿Qué tan valioso es para usted en el culto público las Sagradas Escrituras? En el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No eran de Cristo, obviamente, no eran verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Número 4, hay veces que buscamos a Cristo sin querer tener contacto con su palabra. Y hay sectores del cristianismo que así viven, que les gusta la música, que les gusta la danza, que les gusta el compañerismo, la comunión, el convivio, que les gustan muchas cosas, experimentar milagros, bendiciones, la prosperidad, pero no les interesa la palabra de Cristo. Otra vez vamos a estudiar, otra vez vamos a reflexionar, otra vez vamos a escuchar la enseñanza. Eso es aburrido, eso es pesado, es una palabra incluso ofensiva. Es lo que vemos en esta parte. Y si usted está buscando a Cristo sin querer tener relación con su mensaje, con su palabra, usted realmente no está buscando a Cristo, porque buscar a Cristo es buscar su palabra. Veamos que esta gran multitud se va, y en el verso 67, ¿cuántos se quedaron? Imagínense, de 5,000, tal vez no estábamos contando mujeres y niños, pero de 5,000 personas que habían ahí, solamente se quedaron los 12 discípulos. Ahora, Pedro habló en nombre de todos, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tan perfecto era Pedro, hermanos? ¿Era más pecador que nosotros? Bueno, yo creo que igual, ¿no? Pero podemos pensar que desde una perspectiva humana era más acelerado que nosotros, ¿sí? Más agresivo, jalaba su machetito, ¿verdad? Y se podía cortaba orejas. Andaba por ahí, alababa al Señor y después el Señor le decía, apártate de mí, Satanás. Ya se sentía el consejero del Señor. Pero con todo y eso, ¿Pedro era un verdadero creyente? ¿Pedro era un genuino discípulo de Cristo que lo buscaba por quien era Él? Y lo manifiesta en la expresión que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Por eso yo le pregunto, ¿qué valor le da usted a la palabra de Cristo? ¿Viene usted al culto por la palabra de Cristo? Concluyo diciendo, hermanos, que creer en Cristo implica 3 cosas que ya mencioné anteriormente. Creer en Cristo significa creer en su persona. Creer en Cristo significa creer en su obra. Y creer en Cristo significa creer en sus palabras o en su palabra. ¿Qué valor le da usted a Cristo? ¿Qué importancia tiene el Señor Jesús para su vida? ¿Él es el pan de vida? ¿Él es para usted suficiente? ¿Él es para usted el único camino al Padre? Hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por esta reflexión que viene de tu palabra. Estamos hoy aquí, Señor, avergonzados porque muchas veces hemos tenido motivaciones incorrectas al buscarte día a día. Te pedimos, Señor, que nuestra búsqueda, nuestra motivación, sea nuestro Señor y nada más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sea tu palabra viva nuestro único alimento, que sea la obra de Cristo nuestra única esperanza. Y Señor, que podamos buscar a Cristo todos los días de nuestra vida bajo estas condiciones. No permitas que seamos como esta multitud que venía a Cristo por la comida, solamente por ver el espectáculo, pero que rechazaban por completo su mensaje. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el verdadero pan que descendió del cielo, porque tú amaste a cada ser humano en este mundo, porque tú nos diste la oportunidad, Señor, de creer en Cristo, y que por tu gracia infinita hemos llegado a esa relación, a esa vida eterna. Bendice, Señor, lo que resta de este servicio, bendice las ofrendas,
Te damos la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.